Entonces, repita una vez más conmigo las palabras de Jesús desde la cruz. Ahora escúchenme. Poco tiempo después de iniciar como pastores de esta casa, mi esposa y yo, como les comenté, vamos a cumplir 18 años. ¿Cuántos están contentos que vamos a festejar nuestro cumpleaños número 18 el próximo mes? Es un milagro de Dios, ¿verdad? No sé cómo lo hemos hecho. Bueno, sí sé cómo lo hemos hecho. Lo ha hecho Él y nosotros solamente le hemos dicho: lo que tú quieras vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero poco tiempo después de que iniciamos como pastores en esta casa, mi esposa y yo decidimos que no nos sujetaríamos a un calendario litúrgico para lo que tiene que ver con las enseñanzas, los mensajes que daríamos a la iglesia. De modo tal que no predicamos en Navidad del nacimiento de Jesús, ni en Semana Santa hablamos de la crucifixión, solo por mencionar algunas fechas litúrgicas. Los que son de casa saben que así ha sido, a menos que el Espíritu Santo nos lo indique. Así que va a sonar un poco raro que siendo octubre, pero tiene sentido porque estamos hablando de la serie ¿Quién es Jesús? Diga conmigo, ¿quién es Jesús? Así que hablemos por las siguientes semanas de las palabras de Jesús durante su muerte en la cruz, porque esto es de suma importancia, que conozcamos como hijos de Dios todo lo más posible de la obra de Cristo en beneficio nuestro. Lo que Él dijo durante este suceso en la crucifixión es sumamente relevante que lo conozcamos, pero más que lo comprendamos y que nos beneficiemos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que por eso, y haciendo énfasis en lo que el pasaje inicial nos recuerda de ese suceso, todos los eventos que se suscitaron camino hacia el Gólgota, al monte de la calavera, y durante las horas que estuvo crucificado, deben provocar en nosotros, escúchame bien, deben provocar en nosotros leer estas historias en el Evangelio. La historia de la crucifixión debe provocar en ti y en mí, primeramente, tristeza por lo que Él padeció. ¿Sí? ¿Sí? ¿Siguen aquí? ¿A cuántos les causa tristeza leer la crucifixión, el camino a la cruz, el castigo que Él recibió sin merecerlo? Porque tú y yo merecíamos ese castigo. ¿Sí? ¿Qué es lo segundo que debe provocar en nosotros conocer la crucifixión o el proceso de la cruz? Arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Sí? Porque Él tomó nuestro lugar para que nosotros no fuéramos castigados por nuestros hechos. Así que lo que tengo que hacer es reconocer ese acto de amor por mí, de Jesús mi Señor, y arrepentirme. Quiere decir reconocer que yo estaba en un camino equivocado. ¿Amén? ¿Sí o no? Que estaba ofendiendo a Dios con la manera en que yo vivía. Y lo tercero es que ya que Él cargó con la culpa por mis acciones y por mi manera deliberada de ofenderlo todo el tiempo, debo de tener gratitud por el hecho de que Él tomó mi lugar en la cruz. Es decir, lo que Él sufrió en la cruz es lo que se denomina muerte sustituta, que lo hemos estado hablando por varias semanas. En el Antiguo Testamento, la familia, el padre de familia llevaba un animal ante el sumo sacerdote, oraban por los pecados de la familia, ponía la mano en la cabeza del animal y en una forma simbólica, espiritual, transfería los pecados de esa familia al animal, y luego el animal era degollado, su sangre se recolectaba y se salpicaba sobre el altar. Era algo grotesco, pero era una forma en que Dios podía dejar de estar enojado por las ofensas de sus hijos contra Él. ¿Sí? Estoy hablando historia, ¿sí? Eso se acabó cuando Jesús fue a la cruz, porque Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Así que fue una muerte sustituta. Tú y yo merecíamos la cruz, pero ¿quién tomó nuestro lugar? Jesús. Entonces, primeramente quiero enfatizar quién fue Pilato, porque en el texto que leímos, si lo pueden proyectar media por favor, Pilato es un personaje que solo aparece en muy pocos capítulos de la Biblia y básicamente tiene que ver con este proceso de la crucifixión. Pilato, según las escrituras y la referencia de otros historiadores, se dice que
Poncio Pilato fue el gobernador romano de Judea desde el año 26 al año 36 después de Cristo, sirviendo bajo el emperador Tiberio, que era el imperio romano quien dominaba sobre la tierra de Judea. Y es más conocido, o sea, la triste historia de este hombre, de este gobernador romano en la región de Judea, es que es conocido por su participación en condenar a Jesús a la muerte por crucifixión. Recuerden que la crucifixión era el top de los castigos que el imperio romano infería en aquellos que se levantaban en contra de su gobierno, de su dominio, de su poder. Toda persona que se sublevaba contra el imperio romano era expuesto a morir lenta y agonizantemente en una cruz, exhibido en los caminos, exhibido en las plazas públicas, para que el imperio romano con esto imprimiera temor a los pueblos que dominaba, para que nadie se atreviera a levantarse contra ellos. ¿Me siguen? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Así que él es conocido por su participación en condenar a la muerte de cruz de un inocente. Él condenó a la muerte a un inocente, una vez más haciendo caso a la multitud, preguntándoles al no hallar pruebas condenatorias contra el Hijo de Dios, ¿a quién querían crucificar? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás era un delincuente, un ladrón, un asesino y un hombre que se había levantado en contra de Roma y estaba preso. Pero llevan ante Poncio Pilato a Jesús y él dice: yo no hallo mal en este. Pero como es demócrata y el pueblo bueno y sabio, no sé a quién le suena parecidas estas palabras que estoy diciendo, el pueblo bueno y sabio, ¿a quién creen que eligió? A Jesús para la crucifixión, y a Barrabás suéltenlo, pobrecito. Soltaron al malvado y crucificaron al inocente. Esa es la democracia. Cuando dejas que el pueblo bueno y sabio elija, van a elegir mal. Así que la democracia existe desde hace mucho tiempo. Desde el rey Saúl, el pueblo de Dios comenzó a sufrir por los demócratas. ¿Qué dice el pueblo? Vamos a hacer lo que diga el pueblo, ya no importa lo que diga Dios. Así que este Pilato, este gobernador, ignora lo que su conciencia le estaba diciendo acerca de Jesús. Y miren, aún su esposa se acercó a él. En Mateo 27, 19 dice que la esposa de Pilato le mandó un recado, le mandó a decir: no te metas con este hombre porque es inocente, no tengas nada que ver en lo que los judíos quieren hacerle. ¿Y qué creen que hizo Pilato? Lo que muchos esposos hacemos: ignoramos la voz de nuestra esposa. También lo hizo él. Ignoró su conciencia, ignoró a su esposa, ignoró y le dio al pueblo lo que el pueblo quería, mandando a la crucifixión a Jesús. Ahora, todo esto estaba en el plan de Dios. Él solamente fue un instrumento. No quiero darle mucho peso a Poncio Pilato. Él solamente era un instrumento que estaba siendo movido por Dios. Pero al final él pudo haber dicho: no tengo nada que ver, hagan lo que quieran. Pero él no lo hizo. ¿Me siguen? Él no lo hizo. Él pudo frenar esta locura, pero no lo hizo. Entonces decidió entregar a Jesús al castigo y a la muerte en la cruz. Lo segundo, hacer énfasis en que las ejecuciones en nuestros tiempos modernos, porque todavía hay países que practican las ejecuciones, nuestro país del norte, vecino del norte, Estados Unidos, en muchos estados de la Unión Americana todavía hay ejecuciones. ¿Están conmigo? ¿Es cierto? California y otros estados, creo que Texas y otros más, sí condenan a pena de muerte a sus delincuentes. Entonces, pero, escucha, en las ejecuciones de los países actuales, en muchos de ellos, sobre todo en Norteamérica, se hace esa ejecución en privado. Diga conmigo, en forma privada. Solo están presentes familiares, autoridades de gobierno y un ministro de culto según la fe del ejecutado, y en algunas ocasiones los familiares de las personas afectadas por el mal actuar de la persona que va a ser ejecutada a muerte. Pero nuestro Cristo fue clavado a una cruz y colgado para que todo el mundo lo viera.
el lugar en el que se llevó a cabo este acontecimiento fue en Judea. Y era la temporada de la Pascua, es decir, que era un tiempo de festividad. Y la Biblia refiere que había miles de visitantes de todas las naciones, de muchas naciones alrededor de Israel, que estaban en la ciudad. El lugar de ejecución, llamado el Monte de la Calavera, se hallaba fuera de la ciudad, pero era un camino por donde pasaba mucha gente. Jesús era una figura para este tiempo bien conocida, así que su arresto, su tortura y su condenación serían el tema de conversación de la época. ¿Me siguen? O sea, su ejecución fue del todos conocida y fue por todos vista, porque estaba en un lugar público, en un paso de la gente, en un lugar en lo alto, así que nadie podía no ver lo que estaba sucediendo con Jesús. Y así inicia esta serie de enseñanzas, con esta crudeza y con esta crueldad, ya que así están descritos estos hechos en la Biblia acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A cuántos les conmueve el volver a recordar esto en este día? Así que siga conmigo y no se distraiga para que aprendamos. Primera de Pedro capítulo 2 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. La palabra nos dice que nosotros debemos de no solamente agradecer por el proceso de la crucifixión y por los beneficios de la muerte en la cruz de Jesús, pero también aún en su muerte tenemos mucho que aprender de nuestro Cristo. Él es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse, dice la Escritura, cuando sufría. Muy parecido a nosotros. Apenas nos hacen algo y vociferamos y salen palabras con signos muy raros de nuestra boca. ¿Por qué? Porque nos sentimos agredidos, nos sentimos violentados. Pero aún Jesús en el proceso de la muerte nos enseña mucho a cada uno de nosotros. Así que dejaba, dice la Biblia, dice este pasaje de Primera de Pedro 2, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. No busques justicia por tu propia cuenta. Deja en las manos de quien lo debe hacer la justicia en esta tierra, y deja en manos de Dios la justicia que solo Él puede ejecutar. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Dice también: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado. ¿Y qué dice? Vivir para lo que es recto. ¿Para qué debes de estar muerto en esta vida? Para el pecado. Dile al de junto: te están hablando a ti. ¿Y para qué debes de estar vivo? ¿Para qué debes de estar vivo? Para hacer lo recto. Este es el desafío de nosotros que estamos vivos. Entender que para el pecado debemos de estar muertos. No puedo reaccionar para el pecar porque ya no vivo, estoy muerto. Pero debo estar muy vivito para hacer lo que es recto. Y luego termina este pasaje diciendo: por sus heridas ustedes son sanados. Amén. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. ¿Cuántos vivíamos así? Como perrito que le abres la puerta al zaguán y para que lo agarres, ¿no? Así. Nos abrieron la puerta o nos la abrimos nosotros y subimos y bajamos y entramos y salimos, hicimos, deshicimos, hicimos y nos hicieron, porque andábamos como ovejas descarriadas. A ver, voltea al de junto, ve si todavía tiene cara de descarriado o ya no tanto. Pero miren la buena noticia, el evangelio de hoy: pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Aleluya, dale un aplauso al Rey de Reyes.
Hemos vuelto a casa. Hemos vuelto a casa. Hemos vuelto a casa. ¿Qué tenemos que decir de este pasaje entonces? Muchos comprendemos que la vida de Cristo es un ejemplo a seguir para nosotros que amamos a Cristo. Pero me parece que la mayoría de nosotros no asumimos que la muerte de Cristo es también un ejemplo. Y eso es exactamente lo que acabamos de leer en este pasaje, que tanto en la muerte como en el sufrimiento Cristo nos da un gran ejemplo a seguir. La Biblia nos dice que Él fue el hombre perfecto, ¿así? ¿Sí o no? Hombre perfecto. La Biblia nos dice que nació sin pecado, ¿sí es cierto? Nació de la Virgen María, una mujer que no había sido tocada por un hombre. No cometió pecado, ¿cierto? Era santo, era inocente, era limpio, sin mancha y apartado del pecado. ¿Todo esto que dije es cierto? Él es nuestro ejemplo perfecto en esta vida. Nosotros tenemos que ser santos como Él fue santo. ¿Sí lo dice la Biblia? Sed santos como vuestro Padre en los cielos es... Perdón. Cristo fue obediente a Dios y nosotros tenemos que imitar el ejemplo de Jesús. Por eso no nos comparamos entre nosotros. Ay, no, yo soy mejor que este. Ay, no, yo soy mejor que aquel. Ay, no, yo soy mejor que mi cuñada. Ay, yo soy mejor que mi suegra. No te compares con un hombre terrenal, con una persona terrenal. Nuestro modelo siempre será Cristo, el varón perfecto. Y tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, varón perfecto. Así que nuestra tarea, nuestro trabajo, amados míos, es imitar a Jesús, imitar su ejemplo. Nuestro servicio a Él debe ser como Él lo hizo con nosotros. Y nuestra actitud hacia el mundo debe reflejar la actitud que Él tuvo hacia la gente. Nosotros comprendemos que la vida de Cristo fue ejemplar. No hay discusión en esto, ¿cierto? No hay ningún otro en este mundo presente o pasado que se compare un poco a la vida de Jesús, ¿cierto? Está Gandhi en la India, está Buda en el país asiático, están los Hare Krishnas. Hay mucha gente buena, santa, pero nadie le llega a los talones siquiera a Jesús. ¿No hay discusión en esto? ¿No hay nadie como Jesús? Así tal cual. Sin embargo, el tema ante nosotros en Primera de Pedro 2:21 es que Cristo es nuestro ejemplo, no solo en la manera en que vivió, sino también en su muerte. Con frecuencia, escúchenme, aprendemos más del carácter de una persona por cómo muere que por cómo vivió. ¿Tiene sentido esto? No, no tiene. Pero para eso estamos aquí, para aprenderlo. Pero esta es una dura realidad. Como pastor he asistido, como pastores, mi esposa y yo hemos asistido a mucha gente que está a un paso de morir, con familia cercana y con miembros de la iglesia, tanto en hospitales como en las casas de las personas que por enfermedad o por edad están prontos a morir. Y una gran mayoría de estas personas, ¿sabes qué nos dicen? No me quiero morir. Pregúntale, le pregunto, ¿ya te quieres morir? Pero déjame decirte algo, no hay manera que disfrutes la promesa de la vida eterna a menos que traspases este mundo terrenal. ¿Por qué te aferras a algo que es temporal y que duele estar en este mundo? Me esperan las cuentas del internet, del gas, del agua, de la hipoteca, ¿sí o no? Tengo que pagar alimentación, la estética de la pastora, su pedicure, su manicure. Gasto mucho dinero en ella. ¿Qué es mejor, vivir o morir? Pastora, tú no digas nada. Pero sí es cierto, me cuestas mucho dinero, pastora. Pero eres mía, me doy ese lujo, ¿no? Pablo dijo, para mí
el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces yo no he estado ahí. Espero no ser ese chillón a la hora que ya esté a punto de estirar la pata y que yo diga: no me quiero morir, pastor, ore por mí, que Dios me dé otro. Dije yo que aprendemos mucho más de la gente que está a punto de morir que de lo que hizo en la vida. Porque alguien que sabe que tiene que enfrentar la muerte tarde o temprano puede decir: he acabado la carrera, he terminado la lista de pendientes que Dios me entregó, estoy listo para irme con mi Padre cuando Él quiera. No tengo problema con estirar la pata. Pero lo que hallamos es que la gente llora y no quiere morir, no quiere dejar la vida. Y no hay forma de que entonces pueda disfrutar de las promesas de Dios. ¿Sabes de qué me habla eso? Que no está tan seguro de lo que Dios le prometió a los que mueren confiando en Jesús. Por eso dice: no me quiero ir. Amo tanto a mi nuera que no la quiero dejar con mi hijo. ¿No les gustó? Cambio de ejemplo. Una gran mayoría de personas, aún siendo cristianos, bueno, estoy hablando a cristianos, tienen un gran miedo a enfrentar ese momento, como si dudaran de la promesa de Dios, la cual no puede ser alcanzada a menos que partamos de esta tierra o que Cristo venga mientras estemos vivos, como lo dice la palabra de Dios, y que seamos levantados en las nubes para ser transformados en nuestro viaje a la presencia de Dios para vivir con Él eternamente. Sin embargo, si eso no sucede estando vivos y tenemos que enfrentar la muerte, aún en ese momento podemos ser ejemplo para los que nos rodean al mostrar nuestra fe y confianza en las promesas de nuestro Dios acerca de que resucitaremos. Así que no importa si te incineran, si te entierran en un cajón, eso no importa. Lo que importa es la promesa. Y la promesa es que si tú confías en Jesús hasta el último suspiro, hasta el último aliento, resucitaremos, porque Jesús es las primicias de la resurrección, y luego todos los que mueran creyendo en Él seremos resucitados para ir a la patria, para ir a la casa con papá. Amén. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Rey. No sé cuántos han escuchado a la pastora Angie decir esto cada vez que cumple años: un año menos en esta tierra y un año más cerca de mi casa, de mi verdadera y eterna y hermosa casa. Así lo dice la pastora. Me encanta que lo diga: un año menos aquí y un año más cerca de la eternidad. Así deberíamos de pensar. No, ay, ya voy a cumplir 58 años, no. Yo les digo mi edad y ni me creen. No importa los años que tienes o que cumplas. Lo que importa es si te estás preparando para llegar a ese lugar. Amén. Cuida tu salvación con temor y temblor, no sea que te deslices. ¿Sí lo dice la Biblia? Entonces reflexionemos unos minutos más sobre este asunto de ir, antes de ir a la primera expresión de Jesús en la cruz. La manifestación de quien realmente somos, escucha esto, Iglesia Cornerstone Puebla. La manifestación de quien realmente somos generalmente viene durante las pruebas más profundas. Cuando tú estás enfrentando pruebas duras, difíciles, es donde se prueba realmente y se revela el carácter del cristiano. Cuando todo va bien, pero cuando todo va mal y parece que no se acaba el túnel y no ves la luz al final, ese tiempo de tu salida de ese túnel revela quién eres, revela el carácter. La adversidad revela la virtud, quién verdaderamente eres o la falta de ella. Generalmente, mientras mayor es el problema, más pura es la revelación de lo que verdaderamente somos. ¿Dónde se prueba el que es verdadero cristiano?
en las duras y más duras pruebas de la vida. Ahí es donde se prueba quién realmente eres. Si realmente la palabra ha entrado en tu mente y en tu corazón y permea por todas las células de tu cuerpo, para que sigas creyendo que eso va a terminar y que tú vas a vencer esa prueba, porque Cristo habita en ti. Así que si estás pasando por un tiempo difícil, sí llora. No estoy diciendo que no llores, pero demuéstrale al cielo quién realmente eres en Jesús. Dile: Señor, tú me sostendrás, aunque ande por el valle de la sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo donde quiera que vaya. Pruébale al cielo que realmente eres un genuino cristiano que confía en las promesas de Dios. Pero si a las primeras de cambio, ay, Dios no es real, ya probé a Dios y Dios no es real, mira cómo me va, ya oré un día y no pasó nada. Yo sé que cada uno tiene sus pruebas, y para lo que para mí puede ser algo que no es algo duro o rudo, para ti lo puede ser. ¿Me explico? Eso no está en discusión. Lo que estoy diciéndote es que si estás enfrentando una batalla, si estás enfrentando una dura prueba, este es el mejor momento para que se revele lo que verdaderamente eres en Cristo Jesús. Dile al de junto: manifiesta lo que eres en medio de tu prueba. Dile: ¿de qué estás hecho? ¿Cuánto de la palabra de Dios hay en tu corazón? ¿Cuánto de la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón? Cerca de mí está la palabra en mi boca y en mi corazón, dice la Escritura, ¿cierto? Cuando estás en esas pruebas, ¿qué debe de estar cerca de ti? Coppel, Electra, el prestamista, la casa de empeño. ¿Qué debe de estar cerca de ti? La palabra de Dios. Cerca de mí está la palabra en mi boca y en mi corazón. Amén. ¿Sí? Entonces muchos, ante los tiempos adversos y difíciles, salen huyendo, sin importar que dejen atrás a sus seres queridos. ¿Esto qué refleja? La falta de carácter y la falta de veracidad de sus virtudes, obligaciones y responsabilidades. ¿Cuántos? No levanten la mano, pero ¿cuántos fueron víctimas de un padre que los engendró y se peló? No levanten la mano. ¿Qué reflejó ese hombre? Justamente lo que estamos hablando hoy. Falta de virtud, falta de veracidad. No tenía convicciones, no tenía a Dios, no asumió su rol de, bueno, ya la regué, asumo la responsabilidad y me la voy a rifar aquí con la ayuda de Dios y voy a salir adelante. ¿Tiene sentido? Pero ¿qué hace la gente que no tiene algo dentro de sí? No tiene a Dios en su corazón. Sale huyendo y abandona aquello que antes dijo que era lo que amaba más. ¿Sí? ¿Sí? Esposos abandonando el hogar, esposas abandonando el hogar, ¿sí? Padres abandonando a sus hijos, etcétera, etcétera. Me doy cuenta entonces de que no siento que conozco a una persona verdaderamente si solo lo he conocido durante los buenos tiempos. Hello. Porque cuando todo está bien, pastor, venga a la casa, pastor, venga, pero cuando las cosas están mal, te desapareces. Entonces no te conozco. Los tiempos difíciles son los que revelan el carácter. Amén. Por tanto, también es real que la revelación más pura y más cierta del carácter de Jesucristo la encontramos en los momentos de sus pruebas más grandes. Nosotros vemos que Jesús en sus momentos de agonía fue tan perfecto como lo fue durante su vida. No solamente cuando estuvo vivo enseñó mucho, pero cuando está crucificado y está agonizante en su proceso de morir, de expirar, también está demostrando lo perfecto que Él fue. Su muerte solo confirma el carácter perfecto que manifestó durante su vida nuestro Señor y Salvador. Quiere decir que desde la cruz Él dio las últimas enseñanzas para nosotros.
En su muerte Jesucristo nos enseña cómo vivir. Con frecuencia vemos sus momentos de agonía y nos damos cuenta que su muerte ilustra mire, escuche esto, iglesia. En sus momentos de agonía nos damos cuenta que su muerte ilustra la seriedad de pecado y la necesidad de un Salvador para pagar el precio por nuestra iniquidad. Yo sé que todavía no tiene mucho sentido lo que te estoy diciendo, pero lo vamos a ir viendo frase por frase y vas a entender por qué. Cuando Él está agonizante, nos damos cuenta que esa muerte de Jesús, esos momentos previos a expirar, esa figura, ese cuadro que se está presentando ante nosotros en su sufrimiento, nos ilustra la seriedad del pecado y lo que eso iba a provocar en nosotros. Una muerte segunda, una separación eterna con Dios, el infierno. Entonces, esto muestra qué tan serio es el pecado para Dios y cuánto mal podría traer a la humanidad si Cristo no pagara ese precio entregando su vida por tu y por mi maldad. Amén. Entonces reconocemos que por su muerte sustitutiva Él murió en nuestro lugar. Pero Pedro dice que aún hay más que eso sobre la cruz. En primera de Pedro, una vez más, citando este pasaje que ya leímos, Cristo no solo murió por nosotros, sino también como un ejemplo para nosotros. Él murió una vez más para que aprendamos cómo vivir realmente, cómo disfrutar la vida realmente. Entonces, ¿cómo vamos a conocer algo sobre Él en su muerte? Pregunta. ¿Cómo se revela su carácter? Pregunta. Su carácter no se pudo revelar por lo que hizo. ¿Por qué? Porque Él estaba clavado en una cruz e impedido de poder hacer algo, ¿cierto? Él está ya clavado en la cruz. Sus manos están clavadas en el madero. Sus pies están clavados en el madero. No se puede bajar de esa cruz. Bueno, sí se puede, pero no quiere. Él tiene que pagar ese precio, tiene que morir así, porque así estaba escrito, que se iba a pagar el precio por tu liberación. Pero desde la cruz Él no puede hacer más. Está clavado e inmóvil. Está impedido para hacer algo. No se nos pudo revelar por medio de algo que piensa tampoco, porque nosotros, a diferencia de Él, no podemos leer sus pensamientos. Si desde la cruz Él se hubiera callado todas esas horas que duró el proceso de agonía antes de expirar, y no hubiera dicho nada, tampoco podríamos nosotros haber leído lo que Él estaba pensando, ¿cierto? Porque nosotros no podemos leer los pensamientos de las personas, aunque Dios sí lo puede hacer. Pero entonces no podía hacer algo por nosotros, no podíamos leer lo que estaba pensando. Pero el carácter de Cristo se reveló en su muerte por lo que Él dijo. Por eso aún en la cruz Cristo nos enseña. Amén. El carácter de Cristo se reveló en su muerte por lo que Él dijo. Desde sus primeros años, la iglesia cristiana ha celebrado la muerte y la resurrección de Cristo, recordando 7 frases, 7 expresiones que fueron las últimas que Él dictó en vida, antes de la resurrección obviamente. De sus palabras en la muerte entonces devienen para nosotros el 6 de octubre del 2024 principios para la vida. Dile al de junto, pon atención porque va a decir el primero el pastor. Vamos a la primera expresión dicha por él. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera 60. Y Jesús decía, léalo ahí usted por favor en voz alta, 1, 2, 3. Sonó como lluvia, aguacero, llovizna. Lo podemos leer solo la primera parte hasta el punto. Por favor, todos juntos en voz alta. Y Jesús decía, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera frase, la primera expresión de Jesús en esa cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo nos está enseñando desde la inmovilidad de su crucifixión, desde la agonía del dolor que estaba experimentando en esa cruz, un principio, el principio del, dígalo fuerte, con convicción, el principio del perdón. Somos tan piel de vidrio, de cristal, que con cualquier cosa nos ofendemos. Pero aprendamos hoy desde la cruz, desde la crucifixión, desde la agonía, desde el dolor de la crucifixión, que ya lo describimos al inicio de la plática. Cristo murió perdonando a los que pecaron contra Él, ¿cierto o no? Ese es un principio por el cual los cristianos debemos vivir. En su muerte, Cristo reveló su corazón compasivo, aún después de una vida de experimentar los peores tratos humanos. Cristo creó el mundo y vino a Él, pero el mundo no se lo agradeció, ¿cierto? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Porque la expresión y los suyos no lo recibieron, ¿qué quiere decir? Que le dijeron, no, tú no eres el que esperamos. Hazte un lado, muévete, quítate, cállate, no te queremos. ¿Sí o no? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que experimentó Jesús. Así que su nacimiento en un establo anunció el trato que recibiría de la humanidad a través de su vida. Los ojos cegados por el pecado no lo quisieron ni vieron belleza alguna en Jesús. Poco después de su nacimiento, escuchen, porque eso está en los evangelios, el rey Herodes trató de matarlo, ¿sí o no? Mandó una comitiva para buscar a Jesús recién nacido y dio una orden: todos los niños nacidos menores de 5 años sean degollados. El nacimiento de Jesús fue drástico, fue criminal, fue cruel, fue una matanza de niños inocentes menores de 5 años. Todos los niños menores de 5 años fueron muertos a espada, degollados por el rey Herodes, porque estaban haciendo el que él creyó que iba a ser su competidor como rey de Israel. Pobre hombre, no entendía nada. Como nosotros antes de venir a Cristo no entendíamos nada de la vida espiritual. Porque Cristo no venía a ser rey terrenal, Él vino a ser rey de nuestros corazones. No iba a competir con Herodes para ponerse en el trono de Israel. ¿Me siguen? Entonces, una y otra vez sus enemigos buscaron su destrucción, su traición vil. El grupo de sacerdotes que conspiraron contra él y contrataron testigos falsos para acusar dichos que Jesús no había dicho. Alcanzó su clímax toda esta crueldad y toda esta traición en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios se ha entregado a sí mismo en sus manos y ellos están en camino a ejecutarlo, ¿cierto? Sin embargo, el perdón de Cristo a sus asesinos vino después del juicio falso de acusaciones inventadas. El juez admitió que no encontró falta en él. Sin embargo, lo utilizó para aplacar a la multitud que clamaba: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. La presión de la gente, escucha lo que te estoy diciendo, porque muchas veces te sientes presionado o presionada por el comentario, la opinión de gente que ni conoce a Dios, y terminas tomando decisiones erróneas por la presión que sientes del consejo de alguien que tiene peso en tu vida, cuando quien debería de tener peso en tus decisiones es la palabra de Dios, Dios en tu vida. Escuchar las voces de aquellos que no conocen a Dios es el peor error que puedes cometer, amado mío. La presión que van a ejercer sobre ti, y si eres débil, no debes escuchar esas voces. ¿Cuántos han oído? Échate una, nada más,
Una no es ninguna. Y terminas llevándote de avioncito a tu casa todo vomitado. Yo sé que no entienden esto, solo los que, ¿sí? Hay una, pues ¿qué, no eres hombre? Y así como eso, te puedo decir muchos ejemplos, ¿verdad? ¿No hay menores de edad? Ay, sí. Menores de edad deberían de ser para pecar. Pero bueno, así las infidelidades, así las adicciones, así, porque la presión, todo el mundo lo hace. ¿Qué, no eres hombre? Frasecita del diablo, ¿verdad? Entonces este juez se siente presionado por la multitud y termina cediendo ante la presión. Como ninguna muerte ordinaria iba a satisfacer a los adversarios implacables de Cristo, ellos se aseguraron que padeciera la más dolorosa, intensa y vergonzosa muerte imaginable, la de morir colgado de una cruz. Escucha lo que acabo de decir. Ellos se aseguraron, porque lo odiaban tanto, que se aseguraron que padeciera la más dolorosa, intensa y vergonzosa muerte imaginable, la de morir colgado en una cruz. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Dónde lo sustento? La Biblia dice que estaban en el tiempo de la fiesta de la Pascua, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la fiesta, los judíos, las tradiciones de la fiesta implicaba que no debía haber colgados ni muertos en la zona, en la ciudad, porque estaban de fiesta, y al siguiente día era día de reposo. ¿Me siguen? Entonces la Biblia dice que los líderes religiosos le fueron a decir a Poncio Pilato: oye, Poncio, pues esos muertos me los quitas. ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia? Y entonces van los soldados romanos y van con Jesús, y Jesús ya murió. O sea, pasaron pocas horas desde su crucifixión y Jesús ya había muerto. Y luego lo comprueban clavándole una espada en un costado. ¿Lo recuerdan? Sale agua y sangre. O sea, estaba roto su corazón. Había muerto ya. Pero ¿qué pasa con los dos ladrones que murieron a los lados de Jesús? Están vivos. ¿Con quién se ensañaron más? ¿A quién lo hicieron sufrir más? ¿Quién recibió más latigazos? ¿Quién recibió más golpes? ¿Quién más recibió más ofensa? ¿Quién recibió más puñetazos? ¿A quién le clavaron una corona de espinas? ¿Quién sangró más? Y a los otros ladrones todavía no habían muerto, porque esa muerte de cruz era lenta y agónica. Pasaban días. Así que los soldados romanos agarran un mazo y les rompen las piernas. ¿Para qué? Para que el peso del cuerpo se venza y por fin puedan morir. Y ahora sí, muertos, los bajan. ¿Sabías eso? Ese es el precio que pagó Jesús para que tú y yo estemos sentados esta mañana disfrutando, si podemos decir eso, pero agradecidos, sí, muy agradecidos, porque nuestra vida era lo que sigue de abominable en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Desde un punto de vista humano, nosotros naturalmente lo imaginamos clamando a Dios por piedad o reclamándole la cara a su Padre, a Dios su Padre, por su ejecución injusta. De haber escrito nosotros la historia, lo habríamos mostrado a él vociferando maldiciones y amenazas de venganza hacia sus asesinos. Pero el Hijo de Dios no hizo nada de eso. Por el contrario, pidió al Padre perdón para los que lo estaban asesinando. ¿Puedes entender eso? Por eso la Biblia dice: si no perdonas, yo no puedo perdonarte, porque tú no puedes ser mejor juez que yo. Es que no merece que lo perdone. No te está diciendo vuélvete a sentar con él, invítalo a tu casa a desayunar, tráetelo a tu casa a vivir otra vez. No te está diciendo eso. ¿Qué te está diciendo? Sana tu corazón, mijo, libéralo, para que tú puedas ser libre y puedas sanar. Y te prepares para lo que sigue, porque yo tengo planes contigo que no se han acabado por tu fracaso. Lo primero que él dice es una oración a Dios para que perdone a aquellos que le estaban quitando la vida. Y oculto en su oración de perdón hay una comprensión de la miseria de nuestros corazones, porque él dice:
porque no saben lo que. Si me hubieran dicho, no hubiera metido las patas en esto o en aquello, ¿cierto? Pero no sabemos lo que hacemos. Si vas a tomar una decisión, primero asegúrate que es Dios. Que es Dios. Porque si no, el riesgo que corres y los que están contigo es muy alto, y al rato las lágrimas no van a poder revertir el daño que provoques. Son las vidas preciosas por las que Jesús fue a la cruz. No te guíes por el corazón, no te guíes por las emociones, porque el corazón es engañoso y perverso, lo dice la Biblia. Entonces Jesús, conociendo el corazón miserable del hombre, le dice al Padre en oración: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque son humanos y filtran todo por las emociones, filtran todo por lo que la multitud dice, como borregos diciendo sí, estoy a favor, sin razonar, sin orar, sin preguntarle a Dios. Jesús comprendió el pecado del hombre y la ceguera del corazón humano. Él estaba consciente, desafortunadamente, de la ignorancia, de la depravación de los que gritaban: crucifíquenle. Él sabía que sus asesinos no comprendieron ni la identidad de la víctima, ni la inmensidad de su crimen. Ellos no sabían que estaban matando al príncipe de la vida, a su creador. Ellos no supieron que estaban asesinando a su Mesías, aquel que estaban esperando por años. ¿Cierto? ¿A cuántos más de una vez les hablaron de Cristo y le dijeron: no, ahora no? ¿Qué le estabas diciendo a Jesús? Lo mismo que esta gente, ¿no? Te dijeron una vez, dos veces: mira, ven a Cristo, ven a la iglesia, acércate a Dios, busca a Dios, lee la Biblia. ¿Y tú? ¿Qué hacías? ¿Sí? Diga conmigo en voz alta, esta palabra es para mí. Los asesinos de Cristo necesitaron el perdón. Amén. Escucha lo que estoy diciendo. Los asesinos de Cristo necesitaron el perdón, como tú y yo lo necesitamos. La única manera de poder llevarlos a la presencia del Dios Santo y experimentar por siempre el gozo que Dios ofrece a aquel que está en comunión con Él era si se perdonaban sus pecados. Cristo oró por la necesidad más profunda de quienes lo llevaron a la cruz. Qué cosa tan ilógica. Jesús desde la cruz, siendo martirizado, torturado, maltratado, abandonado por sus amigos desleales, está orando e intercediendo por ellos que lo pusieron en esa condición. No es algo ilógico. Es como pedirle a Dios que perdone a aquel que secuestró a tu hijo, lo destazó, lo quemó y nunca lo encontraste, y luego sabes que él lo hizo, y que tú le digas: te perdono. ¿Puedes entender eso? ¿Qué harías con esa persona que sabes que te robó una ilusión, un sueño? Porque un hijo es un sueño, ¿cierto? ¿Qué harías con ese delincuente que está enfrente de ti y dice: yo lo hice? ¿Qué dirías? ¿Lo maldecirías? Si tuvieras un arma, ¿lo matabas? ¿O podrías tomar la actitud de Jesús y decir: necesitas el perdón de Dios, porque si no vas directo al infierno? Yo te perdono y deseo que aproveches esta bendición de Dios y esta oportunidad. Te arrepientas de tu pecado y busques a Dios para que haya misericordia y salvación para ti. Wow, qué duro, ¿no? Qué duro, ¿no? Él está más preocupado por perdonar a sus asesinos malvados que por buscar venganza. Ese es el corazón magnánimo de Cristo. Esa es la revelación más real de un corazón puro, porque un corazón puro no busca la venganza. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:23. Le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Esa debe ser mi actitud. Otra vez, no te estoy diciendo llévalo a tu casa, dale hospedaje, que se quede a vivir contigo, manténlo. No estoy diciendo eso. Tal vez nunca vuelva a ser la relación con esa persona íntima, pero tú tienes que perdonarlo para que tú puedas sanar y él también pueda aprovechar ese perdón que le das para tal vez arrepentirse, o ella, y buscar a Dios. Es por ti que lo debes hacer, y para que la gracia de Dios sea contigo. El perdón es la necesidad más grande que tiene el hombre. Es la única manera que podemos entrar en comunión con Dios y evitar el infierno, ¿sí o no? Por esto Jesús oró por el perdón. Mira lo que dice Mateo 6:14: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿No es hermoso esto? Dígame si no es hermoso esto. Pero si no perdonan, ¿a quién? A otros, al que sea, tampoco, ¿qué? Su Padre perdonará a ustedes las suyas. ¿Cuántos quieren que Dios perdone sus pecados? Yo levanto las dos, la pata y la otra pata. Yo sí quiero, pero no va a suceder. Si hay amargura, si hay odio, si hay resentimiento, si hay rencor, si estoy reteniéndole el perdón a alguien que me hirió. Wow, ¿estás entendiendo esto? Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, Jesús está aquí, porque seréis libres, verdaderamente libres, si el Hijo los libertare. Para eso apareció Jesús, para liberarte, y para que puedas tener la capacidad de perdonar a aquellos que te lastimaron. Así que necesitamos reconocer que apartados de Cristo solo somos pecadores, indignos de la presencia de Dios. Ideales nobles, resoluciones buenas, reglas morales excelentes por las cuales vivir son inútiles si primero no se tratan con el pecado. Pido perdón por lo que voy a decir de antemano. Escuchen, perdón si hiero a alguien, pero me da mucha risa cuando la gente me dice, definiéndose a sí misma para curarse en salud, y no entiendo que digan cosas como: pero yo soy buena persona, pastor, no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. La Biblia dice que no hay uno solo que sea bueno. Yo no soy bueno. Nadie en este auditorio es bueno. Solo Cristo es bueno, y por Él soy bueno. Por Él soy justo, por Él soy santo, por Él soy perdonado, por Él soy inocente. Pero sin Él no soy bueno. No vuelvas a decir: yo soy buena persona, no sé por qué me pasa esto. Pues te pasa eso porque no estás oyendo a Dios, porque no estás buscando a Dios, porque no estás viviendo conforme a sus principios. Por eso te pasa eso. Pero no porque, ay, soy bueno, no sé por qué me pasa, no sé por qué se meten conmigo, no sé por qué me lastiman. Busca a Dios, métete bajo su cobertura, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Eso dice Santiago. No vuelvas a decir: yo soy una buena persona. No lo eres. De hecho, eres una fea persona. Pero una vez que la sangre de Cristo te lava, eres la persona más hermosa, más linda, más pura, más inocente, más amada y digna de amar que cualquier persona desearía conocer. Dile al de junto: te puedo amar porque Cristo está en ti. Si no, corro de este asiento y me voy a otro lugar. Mientras hay pecado entre usted y Dios, no tiene ninguna utilidad el intentar desarrollar un carácter hermoso e inspirarse para hacer esto o aquello, que luego se topará con la aprobación o desaprobación de Dios. No intentes ser buena persona, intenta ser un hijo de Dios día con día.
Esa es la lucha del cristiano todos los días. Señor, hoy dame tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir en santidad. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Perdono a los que me ofendieron y te pido perdón y les pido perdón a los que herí. Y hoy vámonos con todo, Dios. Pero eso es hoy, y eso es mañana, y eso es el martes, y eso es el miércoles, y todos los días. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Que si no haces eso y llegas el domingo, arrastras a la iglesia sacando la lengua porque no te has confesado, no has vivido en transparencia, no le has pedido perdón a Dios, no lo has buscado, hasta que el diablo te vuelve insensible y ya no te volvemos a ver. Dile al de junto que eso no te suceda, hermano. Que eso no te suceda. Y si me das chance, yo te voy a mandar un mensaje y decir: oye, no te vi en la iglesia, ¿todo bien? Pero dile: pero me respondes, no seas gacho. Luego me dejas en visto y mi corazón se duele. Pónganse de pie, por favor. ¿Están listos para orar? ¿Están listos para orar? La cuestión del perdón de pecados es la cuestión fundamental, la piedra angular de todo lo demás. No importa si soy altamente respetado en el círculo de mis amigos o de mi familia, si aún estoy en pecado. No importa que haya alcanzado un cierto nivel de bondad humana y si aún estoy en pecado. Jesús comprendió la necesidad de cada uno de nosotros como hombres. Él comprendió que la única manera de que el hombre pueda escapar finalmente del infierno y conocer la bendición era si sus pecados se perdonaban. Por eso a Jesús no le importó que el pecado que buscaba perdonar, el pecado era el pecado de matarlo a él. Por eso no le importó y pudo orar desde la cruz: perdónalos porque no saben a quién están crucificando. No saben a quién están despreciando. No saben a quién están rechazando. No saben que yo soy la salvación para ellos. No saben que solo yo soy el único que puede abrirles la puerta para entrar al Padre. No lo saben. Por eso a Jesús no le importó que el pecado que buscaba perdonar era el pecado de haberlo matado a él. Los cristianos debemos estar más ocupados con Dios, perdonando a aquellos que pecan contra nosotros, que ocupados en venganzas. Amén. Y termino con este pasaje en Hechos, capítulo 7, versículo 60. Esteban, fíjense, lo que Jesús hizo se replicó en sus discípulos. Si tú lees, si tú buscas en YouTube cómo murieron los apóstoles de Cristo, te vas a horrorizar. Quemados en aceite, partidos a la mitad, decapitados. Porque como mueras no importa. Lo que importa es que no niegues a Jesús. ¿Me oíste? Pastores, que me diagnosticaron cáncer. Qué bueno, te vas a ir más rápido que yo, que no lo tengo. Qué padre. Ay, pero es que pues unos van a morir de cáncer, otros atropellados, otros no sé. Pero ¿qué importa? Lo que importa es que no te vas a quedar en esa tumba, como Cristo no se quedó en esa tumba. No vamos a una tumba a adorar a Dios ahí. No está en esa tumba, no está en esa cruz. Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos para encontrarnos con Él. Esteban, mientras era apedreado de muerte por predicar de Cristo, oró. Mismas palabras de Jesús. Hechos 7:60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta? Eso es cuando la palabra de Dios no solamente la oyes y pasa de aquí para acá, sino cuando la oyes, la dejas en tu memoria grabada, baja tu corazón, y cuando se da la oportunidad puede salir de tu boca lo que el Espíritu Santo ya trabajó en nosotros. Amén. Sal de este lugar hoy. Vamos a adorar un instante y luego oraremos.
pero sal de este lugar decidido a perdonar. Es más, desde acá ora al Padre y dile: Señor, perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi tío, a mi abuelo, a mi compañero, a mi novio que me prometió que conmigo iba a morir y me abandonó con 2 hijos. Perdona al que te haya lastimado, al que no te haya cumplido una promesa. No guardes rencor, no le des materia prima al diablo para torturarte, para oprimirte, para esclavizarte. Hay planes de Dios maravillosos para cada uno de nosotros, pero esos sentimientos impiden que la obra de Dios se lleve a cabo. Necesitas decidir hoy salir de este lugar libre de peso del pecado, de amargura, de resentimiento, de odio, de rechazo en tu corazón. Y cuando alguien se acerque a ti, si alguien lo debe hacer hoy, esposo, esposa, hijos, padres, hijos, pídanse perdón y acepta el perdón que te piden a ti. Dile a la persona: te perdono. No le digas no hay problema, no le digas no pasa nada. No lo estás liberando si dices eso. Si él te dice perdóname, ¿qué le tienes que decir? ¿Qué le tienes que decir? Te perdono. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque estás aquí. Y tú apareciste hace más de 2000 años para resolver un tema, para resolver un asunto que ningún humano pudo resolver. La consecuencia del pecado era la separación eterna contigo, pero tú lo resolviste de una vez por todas, yendo a esa cruz, cargando el peso del pecado de cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, Señor, entendiendo que tú nos enseñaste desde la cruz, desde la agonía de la cruz, aún en tu muerte, nos diste grandes lecciones para aplicarlas en nuestra vida. En esta hora, Señor, siendo muy honestos contigo, te pedimos que nos perdones por todas nuestras ofensas que hemos proferido contra ti y contra los demás, contra nuestros padres, contra nuestros hermanos, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, contra nuestros vecinos, contra nuestros amigos, con quien aquellos que hemos herido por nuestras acciones y decisiones. Te pedimos perdón primeramente a ti y te pedimos que nos perdones por todas esas heridas que proferimos a otras personas. Pero también desde este lugar, ante tu presencia, te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar a los que nos lastimaron, a los que nos hirieron, a los que se aprovecharon de nosotros, a los que nos hicieron promesas que no cumplieron, a los que, debiendo quedarse y defendernos, se fueron de nuestra vida y nos dejaron un gran vacío y un gran dolor, Señor, y nos abandonaron y nos hicieron sentirnos vulnerables. Nos hizo falta esa presencia, ese apoyo, ese respaldo, esa cobertura, y nos sentimos susceptibles, vulnerables, y guardamos rencor, guardamos odio, guardamos rechazo, repudiamos, nos enojamos, nos amargamos, nos resentimos, perdimos la confianza en las personas, Señor. Padre, perdónanos. Y queremos perdonar. Es nuestra decisión perdonar a aquellos que nos lastimaron, en el nombre de Jesús.